Estoy aquí disfrutando un cafecito que me trajo Kenia, Café Santo Domingo. Y vamos a iniciar la entrevista con mi querido amigo, el licenciado Pelegrín Castillo, quien es el vicepresidente de Fuerza Nacional Progresista, fue diputado varios periodos y el primer ministro del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana. Vamos a compartir, Ana Patricia Núñez y yo, esta entrevista. Pues bien, hemos estado leyendo varios artículos e intervenciones tuyas, Pelegrín, donde planteas la necesidad que tenemos como nación de estar unidos en momentos donde hay un escenario internacional que afecta muchísimo también a nuestro país. Háblame un poco de eso para que ponernos en contexto. ¿A qué se refiere tu propuesta de esa unidad más allá de partidos, de grupos? Bueno, ante todo, muchas gracias, muy contento de estar en el día de hoy con ustedes, contigo, Mercedes, con Ana María, Ana Patricia, y un saludo al público de este espacio de propuesta semanal. Un saludo a Ramón. Gracias. Yo quería básicamente, ante esa pregunta, hacer una consideración que la vengo formulando insistentemente. Realmente tenemos que tomar conciencia los dominicanos de que enfrentamos una crisis que es sumamente compleja, peligrosísima, que está poniendo en riesgo la existencia misma de la nación, porque concurren dentro de esa crisis muchos factores. Hay una confluencia de factores que terminan por configurar una especie de tormenta perfecta. Tú tienes una crisis mundial que tiene múltiples dimensiones. Primero, la generada por la pandemia, que no termina de remitir. Luego, las secuelas económicas y sociales de esa pandemia, porque ya se están viendo. Ahora hay países como Estados Unidos que están siguiendo políticas económicas que van a desatar procesos inflacionarios. Están contrarrestando esas acciones con medidas antiinflacionarias, y lo mismo pasa en Europa. Hay una implicación muy seria a nivel energético. Todo eso, de una u otra manera, nos afecta, nos va a afectar en el futuro inmediato. Pero al mismo tiempo se está desarrollando una confrontación que hace pensar que estamos en presencia del renacimiento de una guerra fría 2.0, como dicen algunos. Yo prefiero hablar de la Cuarta Guerra Mundial en versión de guerra híbrida, que está produciendo dos grandes bloques. Uno encabezado por China, Rusia, donde muchos países se están alineando, y otro por un occidente, Estados Unidos, Europa, en una profunda crisis. Y todo eso tiene también un trasfondo de un gran debate global, ideológico, cultural, entre el imperialismo globalista y lo que Octavio Paz llamaba la revuelta de los particularismos, es decir, las naciones, las culturas, las identidades, los grupos, la familia, la fe religiosa, resistiendo los intentos de imponer un nuevo orden mundial que implique un cambio en la condición humana, en la naturaleza humana. Esa confrontación se está dando. El Caribe, el Gran Caribe y toda América ya se ha convertido en un escenario de esa confrontación. Y mucha gente no termina de darse cuenta. Yo próximamente voy a publicar un libro que se llama Choque de Potencia en el Gran Caribe. Y ahí analizo cómo
los retadores de Estados Unidos, empezando por China, quieren en esta zona específicamente del Gran Caribe demostrar que Estados Unidos es un tigre de papel, que Estados Unidos es una potencia en declive, que Estados Unidos no controla. Y eso tiene muchas implicaciones, eso tiene muchos riesgos. Porque como hemos visto con las lecciones de la historia, las veces que República Dominicana ha sido invadida, ha sido precisamente en un contexto de guerra mundial. En la Primera Guerra Mundial fue invadida la isla, primero en Haití, luego República Dominicana. Y en la Guerra Fría, en 1965, con motivo de los efectos de la Revolución Cubana, también República Dominicana, vamos a decir, pagó los platos rotos, porque lo que Estados Unidos no hizo en Cuba, lo hizo en República Dominicana para demostrar que no iba a haber otra Cuba. Después, toda Centroamérica vivió la desestabilización de la guerra, que fue la guerra de las potencias, de Rusia y sus aliados, confrontando a Estados Unidos en ese terreno. Así como Estados Unidos estaba confrontando a la Unión Soviética en un terreno tan remoto como el Vietnam ruso, que era Afganistán. Entonces, esa es una segunda dimensión. Fíjate cómo la crisis mundial empieza a concatenarse con las crisis regionales que tienen sus bases y sus dinámicas propias, porque ya viene una confrontación continental que dividió el continente de manera radical, y se está viendo ahora en Sudamérica. Pero por otro lado, ya cuando bajamos al plano de la isla, nos encontramos que es el factor que puede afectarnos de manera más inmediata, más dura, más terrible. Tenemos un Haití que está colapsado totalmente, pero lo más peligroso en esta coyuntura es que ha entrado ya en ese juego de cerco contra cerco de las grandes potencias. Las grandes potencias tienen sus juegos de poder, y entonces la isla de Santo Domingo está entrando, al igual que todo el Gran Caribe, pero aquí en la isla se está notando. Y los eventos últimos de Haití tienen que ver con lo que está pasando a nivel regional y mundial, incluido la muerte del presidente Moïse. Entonces, hay un riesgo de que en Haití se produzca una guerra civil o una guerra civil y una intervención, y que eso se convierta en un tema internacional muy serio. Pero eso mismo nos plantea a nosotros el riesgo de que esa crisis se trasvase hacia República Dominicana, y se ha estado preparando el escenario para que de una u otra manera República Dominicana termine siendo el espacio de recepción, la zona de amortiguamiento de esa crisis. Eso viene desde hace muchos años, pero se ha acelerado en los últimos años por muchísimos factores que no vamos a analizar ahora, pero esa es la realidad. Entonces, eso, cuando tenemos un entorno exterior así tan complejo, con tantas incertidumbres, lo que hacen las naciones con liderazgos responsables, tanto en el gobierno como en la oposición, es unirse, es acercarse, es pensar en términos de nación, en términos de patria. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, se han dado pasos en esa dirección, pero uno nota que la forma política, la forma de hacer política aquí, que es una forma muy atrasada, empieza a reclamar su espacio. Y entonces eso está obstruyendo las políticas de nación, la política de Estado. Por eso nosotros hacemos un llamado desde la Fuerza Nacional Progresista, y hablo por muchos dominicanos que no están en partido. Esta es una hora de nación, esta es una hora de patria. Lo que procede es hacer un gran movimiento nacional, patriótico,
de muchos ciudadanos, más allá de los partidos, ciudadanos y grupos de ciudadanos, más allá de los partidos, más allá de las preferencias ideológicas, para hacer que los actores políticos que tienen una lógica electoral de la cual no pueden redimirse, no se sustraen, que entiendan que este no es un momento para ese tipo de confrontación. Fíjate, el día de hoy amanecemos con el ministro Vázquez acusando a la oposición, a sectores de la oposición, de estar alimentando las protestas. Ya la semana pasada vimos cómo un conjunto de dirigentes, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana y de la misma Fuerza del Pueblo, estaban haciendo una serie de reclamos con relación a una variable que todo el que está medianamente enterado sabe que es una variable difícil de controlar, que es la variable del combustible. Eso tú puedes amortiguar, tú puedes atenuar, pero tú ante una escalada de los precios a nivel mundial es muy difícil decir, aunque mañana el presidente mande la ley y el Congreso pasado mañana la modifique, hay un fenómeno de la realidad que está impactando y va a impactar. Hacer esa política que se está haciendo ahora también obedece a errores que se han cometido en el gobierno, porque yo creo que el presidente Abinader debe concentrarse, el PRM debe concentrarse en lidiar con esta crisis en todo el año 2022. Y, por ejemplo, ese tema de la reelección, el tema de la reforma constitucional, son temas que no deberían tratarse ahora, porque son temas eminentemente divisivos. Ahí doña Milagro fue la primera que planteó que en la reforma había que producir una reducción del 50+1 como cota máxima para la segunda vuelta. Ya inmediatamente eso dispara una oposición que está contenida, lo dispara. La oposición interna dentro del propio PRM, porque también dentro del propio PRM es evidente que hay una campaña abierta en contra de las posiciones del gobierno. Y entonces también uno nota también a nivel de gobierno, y uno lo hace con toda la buena fe del mundo, porque entendemos lo que está en juego es muy grande. Uno nota que muchas de las cosas importantes que el presidente ha planteado que empiezan a tener obstáculos, se le están poniendo piedras en el camino, palos en la rueda, desde el propio gobierno. Y a veces yo creo que lo hacen sin tener mucha conciencia de lo que están haciendo. Y lo digo, por ejemplo, con relación a proyectos tan importantes como el control fronterizo o el control migratorio. El presidente, por ejemplo, hizo unos planteamientos y el Consejo Nacional de Migración tomó unas resoluciones. Convocaron a todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas fuimos al Palacio a apoyar la posición del gobierno ante una situación internacional complicada. Pero después uno empieza a ver que dentro del gobierno, por ejemplo, una institución como el Instituto Nacional de Migraciones impulsa un proyecto que ayer, por suerte, anunciaron que lo suspendían, un proyecto que es cierto que está en la ley de la figura del habitante fronterizo, pero en honor a la verdad, la pregunta racional en este contexto, con un Haití que es un polvorín al punto de producir una escalada de conflictos internos,
con una comunidad internacional que todos los que estamos aquí, desde el gobierno y la oposición, sabemos que está empeñado en endosarle la crisis a República Dominicana. Entonces vamos nosotros en ese contexto a tomar una decisión de ese tipo. Cuando yo hablé con el director de Migración sobre ese tema, yo le dije, es necesario, primero que nada, tener control fronterizo. No lo tenemos. El presidente anunció un muro que debió estarse ya construyendo. Y todavía es la hora que no se ha podido construir. Nosotros esperamos que el 27 de febrero sea, vamos a decir, el punto de arranque de ese muro. Pero además, y quiero hacer esta advertencia, esperamos que eso se haga bien, porque lo que merece hacerse, y más en esta materia, tiene que hacerse bien. No puede hacerse a media, no puede ser una fórmula mediatizada, o vamos a tener control o no vamos a tener control. Y hay gente que dentro del gobierno no comparte esa visión. No comparte esa visión dentro del partido de gobierno incluso, y lo ha expresado. Entonces, estamos por eso en una situación delicada, porque esto no es un momento para ese tipo de errores, ese tipo de confrontaciones. El gobierno también está cometiendo errores graves. Yo he advertido varias veces, por ejemplo, de que en materia sanitaria el gobierno ha dictado resoluciones que son inconstitucionales, porque están restringiendo los derechos fundamentales sin que se haya declarado el estado de emergencia. Es más, se levantó el estado de emergencia y entonces ellos tomaron la decisión por resolución del Ministerio de Salud, que no tiene la facultad después de la Constitución del 10 para hacer eso que están haciendo. Incluso medidas que son desproporcionadas. O hay un problema de comunicación o hay un problema de sintonía. Y eso lo que hace es, obviamente, poner a la sociedad en un estado medio arisco, medio de reserva. Se vio que era un instrumento muy mal formulado e incluso que obvia un mandato de la Constitución. La Constitución del 2010, por eso yo insisto mucho en la Constitución, establece qué hace el Estado cuando va a enajenar una empresa de su propiedad. Si lo va a enajenar, en este caso, el mandato es democratizar la titularidad de las acciones. Ese es el mandato. Esa fórmula del fideicomiso, yo no digo que no pueda aplicarse en ciertos contextos, pero para una empresa como esa, que es la más grande, lo que procede es hacer un ensayo de capitalismo popular o capitalismo democrático, como algunos le llaman, y eso ni siquiera lo consideran los actores políticos, ni en el gobierno, ni siquiera en la oposición. Entonces, pues, por eso es que uno dice, miren, yo realmente no veo que hay necesidad de ese esfuerzo de unidad nacional, y es difícil alcanzarlo desde los partidos. Los partidos tienen una lógica divisiva, una lógica a veces muy mezquina, muy torpe. En fin, es una prueba muy grande. Por eso el llamado reiterado, insistente: señores, necesitamos un esfuerzo de unidad nacional, más allá de los partidos, para que los partidos en el gobierno y en la oposición, las instituciones del Estado sepan que hay una sociedad que está esperando que ellos asuman sus roles con responsabilidad. En el contexto, Pelegrín, de lo que del escenario que tú acabas de describir,
En esta segunda parte vamos a hablar cómo incide esa falta como de coordinación en relación a lo que está ocurriendo. Vamos ahora a tener una pausa y en la segunda parte pues me vas a contestar brevemente eso para que Ana te haga una pregunta que tiene pendiente para ti. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Pelegrín Castillo. Pelegrín, en el segmento anterior yo quería acotar si realmente el país no está demasiado lleno de políticas y de leyes que no son cumplidas y que realmente eso es lo que se debe hacer para poder llevar a cabo las cosas que son necesarias. Mira, realmente el gobierno dominicano yo creo que necesita compactarse más y debe unificar sus planteamientos con relación a los grandes temas nacionales. No es malo que un gobierno rectifique, porque en un momento de tanta incertidumbre, con tantas crisis, lo mejor es encontrar un gobierno que sea receptivo a los planteamientos de la sociedad y de los grupos. Pero también hay cosas que uno ve que pudieran haberse evitado. Yo creo que no hay que ser un genio, lo decía hoy en un tuit, para saber que la figura del habitante fronterizo, que está en la ley, ciertamente, está en el reglamento, que existe en muchas fronteras del mundo. El peor momento que uno puede concebir para plantearlo es este. Entonces, ahí uno no, cuando uno trata de analizar qué es lo que ha pasado, uno dice, bueno, pero es que no están viendo lo que está sucediendo en Haití. Ahora mismo en Haití hay 3 titulares del Ejecutivo. El presidente del Senado, que ya se declaró presidente interino, senador Lambert, el premier Ariel Henry, que dice que no va a entregar hasta que no se hagan elecciones. Y entonces el candidato a presidente provisional propuesto por una coalición de partidos importante y por un sector importante de la diáspora haitiana. Ahora, ¿cuál es la realidad más temible? Que Haití está ahora mismo armándose, está armada. Exacto. Durante varios años, yo te diría que en los últimos 5 o 6 años, a Haití han estado fluyendo mucho armamento, muy moderno, con muchas municiones, con sistemas de comunicación. Pero voy a decir algo más. Lo sabe el gobierno y lo sabemos los que estamos medianamente enterados de lo que pasa. Hay una afluencia de mercenarios de Norteamérica, mercenarios de Sudamérica, mercenarios fuera del continente, incluso gente que está llegando de África, gente que está llegando de Medio Oriente, incluso gente que está llegando del Cáucaso. Hay una evidente pugna de las potencias que se vio en el tema del Consejo de Seguridad. Cuantas veces se planteó el tema de Haití en el Consejo de Seguridad, no hubo manera de tomar las decisiones adecuadas porque China bloqueaba la propuesta de Estados Unidos. O Estados Unidos en un momento dado no quería que se tratara el tema. Entonces, uno ve que hay una línea de convertir a Haití, como Haití fue el primer país que logró la independencia mediante una insurrección en contra de la esclavitud y tiene ese carácter emblemático de la primera nación negra libre del mundo, después de Estados Unidos.
que de república duró poco porque empezó como república e inmediatamente se declaró imperio. Pero el punto es que es una nación emblemática. Entonces, en estos momentos, hay muchas fuerzas del mundo que están confluyendo ahí. ¿En el interés de qué? De producir un proceso revolucionario, insurreccional, en contra de lo que ellos consideran el dominio histórico de la neocolonial, representado por el Core Group. Esa es la contradicción mayor que hay. Y eso para República Dominicana es la amenaza mayor, porque es una guerra civil en Haití, un conflicto donde se involucren actores locales, actores internacionales, con toda esa carga histórica, ideológica, cultural, sencillamente pone a República Dominicana en gravísimo peligro. Entonces, realmente no entendemos cómo pudo concebirse una estrategia de salir en estos momentos con el carnet del habitante fronterizo, aunque ellos aclararon que era limitado, que era una prueba piloto. ¿Qué diferente hubiera sido que ya el muro se estuviera construyendo? Si el muro se estuviera construyendo y la gente viera una realidad, claro, tangible, día a día, que el muro avanza, entonces la gente entiende, bueno, hay que tener un mecanismo para controlar la frontera con tecnologías biométricas. Ese es un elemento esencial. Tú no puedes establecer un sistema como ese si tú no tienes tecnologías biométricas. Y sin que el DNI, porque con la situación que hay en Haití, es para que la seguridad nacional esté permanentemente haciendo depuraciones de quiénes son los que acceden a esos documentos. Repito, porque la situación mundial, regional, insular, es explosiva. Es explosiva. Y aquí tenemos entonces muchos factores que también estimulan todo ese proceso, porque las armas no solamente están llegando allá a Haití, están llegando aquí. E incluso están llegando aquí porque la política del Estado dominicano desde la administración anterior en materia, por ejemplo, de control de armas han sido funestas, han sido totalmente equivocadas, inspiradas por organismos internacionales con la meta de producir el desarme de la población. Y lo dicen, que la meta es producir el desarme porque ellos entienden que con eso van a garantizar la paz. Cuando lo que nosotros debemos hacer es garantizar que el ciudadano pueda armarse y tenga capacidad de usar su arma con responsabilidad y con experticio. En este contexto, eso es lo que procede. Yo creo que hay muchos problemas, pero repito, se ha empezado a perder algo que es esencial, que es el tema de la unidad nacional, entre otras cosas porque la lucha política empezó demasiado temprano. Empezaron en el mismo PRM, empezaron a cuestionar al liderazgo del presidente, otros. En otras palabras, el gobierno tiene fallas, sin duda, y hay que señalar, pero esto ya está en una fase de escalamiento de las contradicciones que no debería estar pasando. Por eso yo insisto, apelamos a la responsabilidad de los actores políticos. Mira, yo nada más recuerdo el periodo previo a la segunda intervención, a la primera intervención norteamericana, donde aquí se mató al presidente Cáceres. Vino un periodo de años de inestabilidad y después que se recuperó cierta normalidad con la elección del presidente Jiménez, el ministro de Guerra de Jiménez
el caudillo histórico Desiderio Arias, en el marco de la Guerra Mundial, ya con Haití intervenido, estaba en una línea completamente conspirativa contra su propio gobierno. Como si no estuviera pasando eso alrededor. ¿Qué terminó pasando? Una intervención. Una intervención que en buena medida fue querida por Estados Unidos, porque Estados Unidos preparó el ambiente para producir la intervención. En Haití se está preparando el ambiente para una guerra civil y probablemente para una intervención. Pero eso puede tomar otra derivación y eso puede arrastrarnos a nosotros. Y todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho y todas las conquistas que hemos logrado están en peligro con esa situación. En grave peligro. Pelegrín, y siguiendo esa misma, ese mismo tema, a uno le preocupa más porque nosotros tuvimos una ley de regulación que encontró como principal obstáculo la falta de documentación de los ciudadanos haitianos. Entonces, ¿qué ha cambiado de ese tiempo a esto? Que ahora se pretenda utilizar una figura que ciertamente está en la ley de migración, pero que implicaría, tal como tú dices, tener una tecnología biométrica por lo menos para, a falta de documentos, esa identificación. Mira, lo más peligroso de todo esto es que muchas de esas cosas están pasando por la injerencia de los organismos internacionales. Definitivamente. La OIN, haciendo presión, claro. Están permanentemente empujando una agenda que el presidente ha denunciado, porque el presidente ha dicho no hay solución dominicana al problema haitiano. ¿A quién es que le está diciendo eso? UNICEF. UNICEF también. ¿A quién es que le está diciendo eso? Se lo está diciendo a esos organismos. Ahora, ¿qué pasa? El mismo presidente que dice eso enfáticamente en Naciones Unidas y llama al compromiso internacional de reconstrucción de Haití, en Haití, de rescate de Haití, entonces tiene un grupo de gente con otra visión, en posiciones clave. Y hay otros que sencillamente no tienen una idea de lo que está pasando y lo que están preocupados por cuestiones tan elementales como la próxima cosecha. Entonces, ahora mismo hay una corriente que quiere que se modifique la ley de migración para adaptar la ley de migración y el código de trabajo a los intereses dominantes. Que se cambie el 80-20, que se legalice, dice el general Altuna, una situación de ilegalidad, porque el Estado sencillamente no ha hecho un ejercicio de cumplimiento de la ley. No lo ha hecho. Y cuando se ha intentado, siempre viene la resistencia. Entonces, este es un momento, mira, yo estoy ahora mismo leyendo un libro muy interesante que recomiendo, se llama Desastres, del historiador británico Neil Ferguson, una joya de erudición, de información y muy bien escrito. Y él dice que aquí, en estos escenarios como el que estamos viviendo, se está probando realmente el grado de fortaleza. Hay estados que son muy frágiles, que con la crisis se van a fragilizar más y puede ser que colapsen. Hay estados que son resilientes, es decir, que tienen capacidad de resistir. Y hay estados que son antifrágiles, que ante las crisis se crecen y de esas crisis incrementan sus fortalezas. Nosotros estamos ante una crisis de una naturaleza tal que estamos obligados a pasar de un estado resiliente a un estado antifrágil, porque él llama antifrágil, o sea, sacar fortalezas de la crisis.
Ahora, eso, como yo le digo al presidente Abinader, eso se hace cuando el liderazgo presidencial le pide al pueblo el apoyo y le explica al pueblo la necesidad de asumir una serie de cambios, una serie de compromisos, y no solamente a los grandes grupos de poder económico o a los actores políticos, no, al pueblo, al ciudadano. Al ciudadano. El presidente Abinader tiene un capital, todavía hoy, importante, porque la mayoría de la población le reconoce buena fe. Pero él tiene que usar ese capital en esta crisis, apelando al pueblo y explicando la crisis, porque también ese otro aspecto, al pueblo no se le ha explicado realmente qué fue lo que se recibió. Por ejemplo, en materia de corrupción, el gobierno se ha empeñado en el tema del Ministerio Público Independiente. Ahora están planteándose hasta una reforma constitucional y una modificación de las leyes para reforzar esa línea del Ministerio Público Independiente. Yo no creo que ahí está el problema. Hay que hacer un esfuerzo real, efectivo, de unidad nacional y de atacar, por ejemplo, la corrupción, yéndose no solamente al juicio y castigo, que es inevitable, necesitan experiencia de juicio y castigo, pero lo más importante es cambiar las estructuras que propician corrupción, los factores que propician corrupción, y uno de los factores que más corrupción propician es el carácter cada vez más centralizado, concentrado de la economía dominicana. La economía dominicana está demasiado concentrada en áreas estratégicas. Es una especie de paraíso para los monopolios, los oligopolios, las colusiones. Y entonces eso en modo alguno ayuda a la estabilidad democrática. Tal como era de esperarse, conversar con Pelegrín siempre falta tiempo porque nos da una visión general de lo que está ocurriendo internacionalmente en relación a nuestro país. Muchas gracias de nuevo, querido amigo Pelegrín Castillo, por haber compartido con nosotros tus conocimientos, y Ana Patricia, que hemos compartido en esta entrevista. Nos vamos al siguiente segmento. Siga con Propuesta Semanal.